Querido Nelson Carranza, ¿cómo está usted? Muy bien, pero espera un segundo porque tengo que conectar. ¿Estamos en vivo ya? Sí, ya está, nos está viendo muchísima gente, Ok. como no puede ser de otra manera. Am, Aprovecho para presentar no tengo al precio. profesor Nelson Carranza. Él nos atiende desde su morada en Buenos Aires, también confinados en Argentina. Es un detalle enorme por su parte haber aceptado nuestra invitación a participar, porque como todos los ponentes que estamos teniendo hasta ahora, el nivel de todos ellos es espectacular. No imaginábamos tener tanta suerte de que todos aceptaran nuestra invitación, pero realmente la generosidad de todos ellos está siendo una maravilla. Así que, nada, simplemente continuamos. Venimos ya con una inercia y una energía brutal de la presentación de Drausio sobre implantología con Bicon, implantes cortos. Creo que ha sido interesante y tenemos una cola de preguntas que nuestros, todos los espectadores podrán preguntar por privado al profesor Sperati. Ahora estamos ya con Nelson Carranza. Puedes compartir tu pantalla para que ya todos puedan ver y disfrutar de tu ponencia. A ver, ahí va, perfecto. ¿Se ve mi pantalla ahí? Se ve maravillosamente. Genial. Y muy bien. Ah, ahí yo me veo ahí arriba a la derecha. Perfecto. Voy a ponerlo aquí, en un lugar que no me incomode mucho. Ahí está. Se ve bien. Se ve Esto perfecto. es una oportunidad especial. Marc, te felicito. Muchas gracias por esta convocatoria, por este esfuerzo que has hecho, que nos saca un poco a todos eh, del confinamiento, ¿no? Que me imagino que todos estamos luchando con los mismos problemas. Me refiero no solamente al temor del virus y todas las consecuencias que puede causar en nuestra salud y en la de nuestros seres queridos, sino además lo que nos está pasando a los dentistas particularmente, que es el no poder hacer nada, no trabajar en nada, no es que podamos hacer home office o alguna de esas cosas, y sobre todo que no estamos viendo ni un solo centavo de ingreso, ¿no? En estos días, mientras pensamos que las cuentas siguen funcionando, ¿no? Y ahora se acerca fin de mes y a todos nos preocupa eso. Pero bueno, aquí estamos. ¿Ya empiezo, Marc? Sí, Nelson, puedes empezar Ok, ya. perfecto. Te están Bueno, oyendo todos y hay una gran cantidad de personas conectadas e ilusionadas por oírlo. genial. Yo estoy retransmitiendo también por mi Instagram, así que tratamos de hacerlo un poquito más amplio incluso. Bueno, acá lo que estamos viendo es nuestro consultorio, nuestro querido instituto, que ahora obviamente está completamente vacío y sin pacientes, donde hacemos exclusivamente periodoncia, muy enfocado también obviamente a la cirugía plástica de tejidos blandos y trabajamos con microscopía. Nuestro fuerte creo que es un poco la microcirugía. Y fue así que nos conocimos con Marc hace muy poco tiempo, en busca de nuestro tercer microscopio. Me entusiasmé mucho con el microscopio Sumax, que aquí en Argentina no estaba ese modelo específico, que es el último modelo que salió, no lo tenían para verlo y yo quería verlo, así que aprovechando hace un par de meses en España, me fui hasta Barcelona y bueno, lo conocí a Marc, un tipo fenómeno, fantástico, súper generoso, me abrió sus puertas, me mostró el microscopio y la verdad que quedé fascinado. Ni bien llegué a Buenos Aires hace 20 días atrás, lo primero que hice al día siguiente fue ir a los representantes aquí en Argentina, que es IOI, y comprarme el microscopio, de lo entusiasmado que me quedé con el Sumax. Y por suerte lo hice en ese momento, porque creo que si tuviera que decidir hoy, con todos los temores económicos que tenemos en la cabeza, no sé si me hubiera animado. Pero sí que estoy muy contento de que me compré el microscopio Sumax, que no es el que están viendo ahí. El mío llegará en un par de meses a Buenos Aires. Pero bueno, vamos a hablar hoy del tratamiento de recesiones gingivales. Obviamente es uno de nuestros grandes temas en nuestra práctica como periodoncistas y como cirujanos plásticos. Recesiones gingivales es uno de los grandes casos o de la gran cantidad de casos que atendemos.
Y en cuanto a recesiones gingivales, tenemos que entender primero que nada que son muy diferentes, que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir o conocer o tener técnicas como si fueran nuestras herramientas, que las recesiones gingivales concentran un espectro enorme, no solamente en cuanto a sus características anatómicas, sino también a su etiología. Y que el tratamiento de una recesión gingival no es solamente hacer una cirugía, la cirugía es una parte del tratamiento. El tratamiento en general consiste en diagnosticarla, saber cuál es su etiología primaria, su anatomía vulnerable, la cual eventualmente corregiremos con la cirugía, pero también cuáles son sus factores etiológicos, porque en la medida que podamos controlar todos esos elementos, vamos a lograr un tratamiento exitoso. Y a la hora de diferenciar recesiones unas de las otras, hemos tenido a lo largo de los años muchos intentos, muchas clasificaciones, que si quisiéramos aprenderlas todas realmente sería muy difícil, es extremadamente complejo. Y hoy en día yo me quedo normalmente con dos clasificaciones. La más antigua, que es la de, perdón, no es la más antigua, la segunda más antigua, que es la de Miller, que hoy está evolucionada y creo yo mejorada con respecto a la de Miller, que es con la inclusión de la clasificación de Cairo, donde Miller 1 y 2 hoy se resumen como una RT1, donde lo que tenemos en común es básicamente que la papila cubre completamente el espacio interdental, mientras que en las RT3 y RT4 tenemos pérdida a nivel proximal y obviamente lo que no podemos hacer es conseguir el 100% de cobertura, o por lo menos no podemos prometérselo a nuestros pacientes. Entonces esta clasificación me sirve a modo de predictibilidad de tratamiento. Si hiciera las cosas bien, si el paciente hiciera todo bien, si todo fuera fantásticamente como debería ir, ¿cuánto es el máximo que puedo lograr? Me lo va a determinar este tipo de clasificaciones. Pero no me ayuda demasiado a la hora de elegir la tipo de técnica, porque para elegir la técnica lo que uso todavía es la clasificación más antigua de todas, que es la clasificación de Sullivan y Atkins del año 1968. Esta clasificación me sirve fundamentalmente porque es extremadamente simple, es muy fácil, es muy gráfica y tiene 4 categorías: anchas, profundas, anchas y playas o poco profundas, angostas y profundas, playas y poco profundas. A esta clasificación nos quedaría decir, bueno, ¿y qué es ancho, qué es angosto, qué es profundo? Bueno, un poco basado en el artículo de Milneck del año 73, es donde hoy en día utilizamos el umbral de 3 milímetros. Todo lo que supere los 3 milímetros en ancho o en alto lo vamos a considerar ancho o profundo. Vamos a ver por qué, ahí va. Cuando hablamos de tener éxito en la cobertura radicular, no solamente significa cubrir la recesión, cubrir la raíz denudada, implica algo más, por lo menos en nuestro criterio, y además de cubrir la raíz, lo que buscamos es aumentar el biotipo, porque entendemos que el biotipo delgado es uno de los factores de vulnerabilidad más importante que tienen las recesiones, y en la medida que queramos lograr éxito a largo plazo, necesitamos aumentar el biotipo, que esos tejidos nuevos que reconstruimos contra la superficie radicular estén adheridos y además estén completamente libres de inflamación, que sean funcionales y cómodos, además de bonitos. Y ese éxito, esos parámetros de éxito que acabamos de nombrar recién, deberían no solamente ser en el corto plazo, sino que lo que voy a buscar son técnicas que me den ese tipo de éxito, pero además me den ese éxito en forma consistente. No me sirve de nada una técnica que me da un caso lindo y 9 casos feos. Entonces necesito que de cada 10 pacientes que atiendo, por lo menos 9 u 8, lograr esos niveles de éxito. Eso es lo que llamamos predictibilidad. O sea que a la hora de elegir mis técnicas, voy a elegir técnicas que me den éxito, técnicas que sean predecibles, o sea que ese éxito me lo puedan ir repitiendo a lo largo de los casos, y además, una vez que logré esa cantidad de éxitos, que esos éxitos sean durables en el tiempo. Y la única alternativa de tratamiento que tenemos hoy en día, que nos da, o la que supera a todas las demás alternativas de tratamiento, que supera a las demás a la hora de lograr éxito, que ese éxito sea predecible y además sea durable en el tiempo, son las técnicas asociadas a injertos de tejido conectivo. Específicamente hoy vamos a hablar del sector anteroinferior. El sector anteroinferior es uno de los lugares anatómicamente más vulnerables, no solamente por la delgadez del tejido que muchas veces se da naturalmente, pero muchas veces es agravado o exacerbado a través de movimientos de ortodoncia. También se da por la poca cantidad de encía insertada que suele presentar esta zona naturalmente, la cual además con la ortodoncia puede llegar a disminuirse, que son dos factores
de riesgo importante, la posibilidad de tener cálculo, sobre todo en el lado lingual, que eventualmente avance hacia proximal y hacia vestibular, que también es otro de los factores importantes de riesgo, además de ser una zona altamente vulnerable al exceso, al trauma mecánico por el cepillado. Y ese que pasa por ahí atrás es mi mujer Cecilia. Como verán, estamos en casas. Bueno, vamos a ver que me están diciendo que en Instagram no se ve muy bien. No puedo mejorarlo mucho más. Ahí está. Bueno, una de las técnicas favoritas que usé durante muchísimos años fueron las técnicas de túnel. Lo que estamos viendo acá es una recesión RT1, perdón. Estamos siguiendo una técnica de túnel, tratando de no solamente resolver la recesión en la pieza número 41, sino además tratar del sector en general, y esto es un concepto filosófico, si tratamos el sitio solamente o si vamos a tratar el área en general, y a mí me gusta tratar el área en general, no solamente la recesión que estamos viendo ahí, sino de las recesiones potencialmente futuras que tendrán las piezas vecinas si no hacemos nada al respecto. Y la técnica de túnel es una técnica muy práctica, pero sirve en la medida que tengamos la papila llenando completamente el espacio. Si hay pérdida de inserción a nivel proximal, las técnicas de túnel, así como las conocimos, como las aprendimos de sus precursores hace décadas atrás, tienen sus limitaciones. ¿Cuál es el factor más importante a tener en cuenta a la hora de decidir una técnica de túnel? Es lo que estamos viendo aquí abajo, es la cantidad de injerto que queda expuesta. Porque obviamente que ese injerto prenda, que ese injerto sobreviva a todo el trauma quirúrgico que va a tener, va a depender de la relación que haya entre la parte expuesta del injerto y la parte cubierta del injerto. Lamentablemente hay muy poca literatura al respecto. De hecho, el único artículo que conozco, y bienvenido si alguien tiene más artículos al respecto, este artículo del año 2004 donde estos autores, sobre no muchos pacientes, en 15 recesiones Miller 1 y 2, evalúan con técnicas de bolsillo la relación que hay entre el tamaño del injerto, la porción del injerto que queda expuesto, la porción del injerto que queda sumergido, y a grandes rasgos lo que determinan es que lo más importante es que el 90% del injerto aproximadamente debería estar cubierto si queremos que esa pequeña porción, el 10%, que no debería superar el 10%, sobreviva perfectamente. Y en general, toda la cirugía plástica de recesiones gira alrededor de este concepto. Por eso me llama la atención que haya solamente un artículo al respecto, porque es un tema sumamente importante y hay muchas variables que probablemente tengan efecto acá y que nadie hasta el día de hoy está estudiando demasiado en detalle, por lo menos dentro de lo que conozco. Otra variante muy interesante y que utilicé durante muchísimos años y aún sigo utilizando son las técnicas de sobre, que a diferencia de la técnica de túnel, son muy parecidas, la única diferencia es que tienen una incisión en la base de la papila. Esta técnica de sobre es la técnica inicialmente propuesta por John Bruno, allá por el año 1994, y todavía la seguimos utilizando. ¿Cuándo utilizo una técnica de túnel? ¿Cuándo utilizo una técnica de sobre? Bueno, si tengo recesiones tipo 1 y 2, RT1, RT2, donde no hay pérdida de inserción a nivel proximal, voy a tender a usar una técnica de túnel, o tendría a usar una técnica de túnel. Si tengo pérdida ósea a nivel proximal, lo que me va a pasar es que con la técnica de túnel no voy a poder desprender el túnel a nivel proximal lo suficientemente hacia coronario para colocar el injerto muy a coronario. Con lo cual, mi injerto nace demasiado apical de entrada. Y eso lo puedo subsanar de dos maneras. La forma más antigua de subsanarlo era haciendo una incisión en tipo de sobre, cuestión de que ahora el injerto lo puedo subir hasta por aquí arriba, sin ningún problema. Y en la medida que mi relación entre lo que está expuesto del injerto y lo que está cubierto del injerto sea 9:1 o 90:10%, la cosa va a andar muy bien. Por supuesto, tiene que haber algunos otros elementos como muy buena prolijidad, una superficie vascular periódica levantada en el sobre o en el túnel, un injerto que sea de buena vascularidad. Los injertos muy densos, y eso todavía no nadie lo ha estudiado en detalle, probablemente sufran mucho más, incluso en estas condiciones, que los injertos más vasculares. O sea que la técnica de toma de injertos probablemente tenga un impacto a la hora de diseñar estas incisiones. Y por supuesto la estabilidad de todo este complejo de cicatrización que, si hacemos todo bien, eventualmente podemos tener resultados satisfactorios y duraderos en el tiempo. Pero hace unos años empezamos a evolucionar un poquitito de estas técnicas muy tradicionales que utilizábamos. Y les voy a contar un poquitito
de dónde nacen estas técnicas de colgajos estirados lateralmente, que hoy en día lo abreviamos con este apócope de LAST o colgajos LAST o LAST flaps. Todo empezó allá por el año 2011, pero en realidad este es un artículo que publicamos en el año 2018 donde describimos la técnica con sus variantes, pero todo eso empezó mucho antes que el 2018, empezó en el año 2011, con esta paciente que se llama Paula. Paula había sido referida para la exodoncia de esa pieza, y el posterior reemplazo con un implante es un caso que, además de la recesión que llegaba y envolvía al ápice de la pieza, tenía obviamente una lesión ya endoperiodontal, probablemente haya empezado con una lesión endoperiodontal, y obviamente pérdida de inserción que superaba el ápice y se volvía hacia la cara palatina. En ese caso decidimos probar algo nuevo, la posibilidad de estirar el colágeno lateralmente, algo que ya veníamos un poquito haciendo, y mucha gente lo venía haciendo también, de juntar la parte apical en los túneles o en los sobres, ¿no? Pero en este caso de Paula lo llevamos hacia un extremo, y eso fue lo interesante. Preparamos el sobre, por supuesto tuvo la endodoncia previa, hicimos el tratamiento de la superficie radicular, en este caso utilizamos Endogain, utilizamos, en el caso PrepJet, después colocamos el Endogain, ahí vemos la reparación de la lesión apical, con una obturación retrógrada, un injerto de tejido conectivo. El injerto en este caso lo coloqué en forma vertical y empecé a cerrar los bordes de la herida. Primero, empecé haciendo esta cirugía casi como hacía una cirugía de doble papila, que es lo que hubiera utilizado tradicionalmente en este caso. Empecé a cerrar los bordes de la herida y, para mi sorpresa, me encontré que la herida cerraba mucho más de lo que me esperaba. Empecé cerrando desde coronario hacia apical. Hoy en día lo hacemos completamente al revés. Esta no es la técnica que usamos hoy en día, pero sí fue la inspiración que largó todo allá por el año 2011 de poder llevar este concepto de estirar un poquitito en la parte apical de una recesión a realmente cerrarlo mucho más drástica y agresivamente, podríamos decirlo de alguna manera. Este es el caso de Paula a los 22 días, donde quedamos muy sorprendidos. Al año, después Paula vino, se perdió, la pudimos convencer, a los 4 años y medio pasó por el consultorio, la vemos ahí con carillas, desbordantes, mal control de higiene. A pesar de todo eso, el injerto de tejido conectivo, el cambio de biotipo, era capaz de sostener semejante nivel de agresión por parte de la paciente. 6 años después, en el año 2017, pudimos conseguir que la paciente vuelva a tomarse una foto. En este caso, tuvimos la precaución de eliminar un poco el cálculo supragingival, un poco la placa, por eso hay un poquitito de sangrado, pero ven que la agresión por parte de placa sigue estando en la paciente. A pesar de eso, 6 años después, la recesión sigue completamente cubierta. Y este caso lo publicamos el año pasado también en el Clinical Advances in Periodontics. Hoy en día, vamos a hacer un poco más corto, los colgajos LAST tienen 3 variantes. La variante original, que es el colgajo, el LAST en forma de túnel, que es lo que publicamos en el año 2018. Ese mismo año también Scullian y Allen publicaron una técnica muy parecida. Tiene algunas diferencias con la nuestra, pero hoy en día estamos trabajando, incluso en nuestro artículo del año 2018, mostramos algunos de las variantes con la variante LAST de sobre o LAST envelope, y al final de la conferencia les voy a mostrar algunos de los casos con la última variante que utilizamos, que es para los casos muy, muy severos y complejos, que es la combinación del doble movimiento hacia los laterales con un estiramiento lateral y hacia coronario con un colgajo desplazado coronario. Pero vamos de los más antiguos a los más modernos. El colgajo LAST en forma de túnel aparece también, obviamente el caso anterior de Paula fue en julio del 2011, este caso de Sofía, que era una alumna de la Facultad de Odontología, fue en octubre del 2011, decidimos probarlo en recesiones anteroinferiores, que obviamente es donde más fácilmente parecía que este colgajo, este tipo de técnica iba a funcionar. En este caso decidimos que la recesión más profunda iba a ser sometida al estiramiento lateral, mientras que la otra recesión más playa, menos profunda, podía ser tranquilamente resuelta con un túnel. Lo importante era preparar el sitio con forma de túnel, lo estamos viendo ahí con tunelizadores, colocar un injerto de suficiente tamaño, y ahí estamos cerrando la recesión a nivel de la pieza 31. Esto es un mes después, vemos que el resultado en el caso de Sofía era muy satisfactorio, el injerto está completamente vascularizado. 3 años y medio después, ya Sofía con un tratamiento de ortodoncia activo, logré que me enviaran esta foto y vemos que el resultado había sido completamente exitoso y estable a lo largo de los años.
Pero a partir de Sofía y de Paula empezó una evolución de la técnica, donde la primera técnica que desarrollamos fue la técnica de túnel, y les voy a contar un poquitito algunos detalles técnicos de esta técnica, ¿sí? Cuando vamos a trabajar en forma de túnel, siempre vamos a tratar de involucrar piezas vecinas. No podemos hacer un pequeño túnel o un bolsillo en una sola pieza y pretender cerrarlo. Primero, porque la relación entre el injerto y lo que va a quedar expuesto, si algo queda expuesto, siempre va a ser muy desfavorable. Y segundo, que no tenemos suficiente tela, suficiente desprendimiento de ese tejido gingival para lograr estiramiento hacia lateral. O sea que cuando hablamos de colajos estirados lateralmente, tenemos que pensar en zonas de desinserción, zonas de elevación de colajos mucho más extensas de lo que estamos viendo en este tipo, solamente en la recesión. Entonces, en el caso de esta paciente, de Denise, lo que vamos a ver es un colajo en forma de túnel, un last en la pieza 41, mientras que las demás piezas anteroinferiores las vamos a tratar con técnica de túnel, sin desplazamiento de colgajo. Esto, por supuesto, lo pueden ver ahí siempre en las retenciones ortodónticas. La ortodoncia siempre está involucrado de la 9 o 99% de las veces en este tipo de recesiones veo ortodoncia involucrada. No estoy diciendo que tenga relación, que sea causal, pero que siempre está involucrada, casi siempre está involucrada. Las incisiones en este tipo de recesiones o en este tipo de tratamientos son intraclaviculares. Una vez que avanzamos con las incisiones intraclaviculares, levantamos un un túnel en forma de espesor parcial, y esto lo hacemos con tunelizadores a los cuales le sacamos filo, y es realmente complejo y toma tiempo hacer un túnel a espesor parcial con delicadeza, o sea, tratando de dejar una pequeña porción de periósteo pegada al hueso, al mismo tiempo elevar el colgajo. De una vez que llegamos a la línea mucogingival, desprender y darle suficiente movilidad. Es muy fácil hacer perforaciones, ya que lo estamos viendo, es una perforación. Siempre a mí me resultan que me salen del lado derecho, debe ser porque soy diestro y entonces me resulta más difícil trabajar hacia mí, y me pasa muchas veces que tratando de levantar estos túneles hago pequeñas perforaciones. No es lo que más me gusta, pero me suele suceder. Tomo un injerto de tejido conectivo, y acá estamos viendo un injerto que fue tomado con técnica de bisturí de hoja doble, por eso lo ven siempre tan uniforme. En este caso, el bisturí que utilicé fue de 1,5 milímetros, es el que usaba en aquellos años. Hoy en día utilizo más el de 1 milímetro, me da injertos un poquito más delgados, más delicados, pero es un injerto de buen tamaño. Este injerto, si se fijan, voy a volver una diapositiva para atrás. Esta que ven acá es la cara interna, que lo vemos en tejido conectivo muy vascularizado, lo vemos más rojo. No llega a ser amarillento, o sea, no llegamos todavía a la zona más adiposa y glandular, porque la parte más superficial de la incisión, y vamos a ver probablemente alguno que otro video, está dentro de la lámina propia, está desde el otro lado del injerto, y vemos que es un injerto mucho más denso. Lo que me gusta de este tipo de técnica es que me permite tomar injertos híbridos. La parte más superficial es más densa y la parte más profunda es más vascular. Pero bueno, con un poco de trabajo colocamos ese injerto adentro del sobre, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las dos suturas en los extremos tienen que tener cierta holgura, porque si las hacemos demasiado tensas, y esto lo aprendí obviamente por prueba y error, los dos bordes de ese tejido, de esa tela, no cierran hacia el centro. O sea que tenemos que dejarlas un poquitito sueltas, ya lo estamos viendo. Esta sutura está suelta, esta sutura está un poquito suelta, acá estamos viendo el injerto asomando por la recesión, y ahora hay que cerrar ese tipo de recesión. ¿Y cómo lo hacemos? Con suturas, ahora sí, desde apical y hacia coronario. Y acá estamos viendo el video abreviado del caso de Denise. Utilizando sutura, en este caso es polipropileno de 6 ceros. Pueden utilizar otro material sin ningún problema. Hoy uso 7 ceros PGA, pero perfectamente pueden usar este tipo de sutura. Y fíjense, la primera sutura va hacia apical, en la parte que cede más fácil, que es cerca o pasando la línea mucogingival, con una sutura en cruz. Prefiero puntos dobles, o sea, que tome el colgajo en 2 puntos y no en uno, para evitar el desgarro. Y es importante tener en cuenta de que este tejido, para que no se desgarre, tiene que ser lo suficientemente grueso. Y estamos viendo la otra sutura hacia coronario acompañando a esta primera sutura. Muchas veces lo que pasa es que con esta técnica el injerto se escapa para abajo y hay que pescarlo, hay que agarrarlo con un explorador o con una pinza pequeña y después darle algunas suturas para sostenerlo, que es la parte más laboriosa a veces de la cirugía, que el injerto se va para abajo por la misma anatomía del maxilar y hay que pescarlo, engancharlo y después mantenerlo en su lugar.
Pero acá estamos viendo que si la cosa sale todo bien, a los 28 días, el caso de Denise, donde podemos ver por translucidez el tamaño de ese injerto y a pesar de que esta zona no está queratinizada, todo lo que está debajo es tejido conectivo denso que está firmemente adherido a la superficie dentaria y al hueso interradicular, generando una banda de tejido conectivo denso funcional. Y esta es Denise también a los 28 días. Y acá estamos viéndola a Denise a los 28 días y al año posterior a esta paciente, mostrando estabilidad de este caso, que está muy asociada al aumento del biotipo. Vemos otro caso de técnica en túnel. Este es Matías. Recesiones múltiples. Y cuando hablo de tratamiento integral de las recesiones, me refiero, es que esto no es una cirugía. Obviamente vamos a trabajar primero en la recesión del maxilar inferior, pero antes de pensar siquiera en trabajar una recesión de esas, necesitamos pasar por una terapia básica periodontal. Una vez que hayamos controlado la etiología inflamatoria, vamos recién, y los tejidos estén lo suficientemente desinflamados para poder manipularlos quirúrgicamente, vamos a poder recién avanzar en nuestra cirugía. Y ahora estamos hablando de Matías después de la terapia básica, y fíjense la diferencia nada sutil. Otra vez la ortodoncia haciendo su pequeño juego, un injerto de tejido conectivo tomado con técnica de bisturí de hoja doble, el túnel preparado laboriosamente, y fíjense qué casualidad, otra vez siempre la perforación me pasa en el mismo lugar, pero el tejido bien distendido, el injerto presentado por fuera antes de ser colocado laboriosamente dentro de esa recesión, por las mismas formas que lo hacemos en cualquier otra técnica de túnel, y la recesión cerrada en este sitio, el injerto está sostenido para que no se vaya hacia apical con estas suturas que ven por acá, y lo ven asomando a través de las recesiones. En la medida que estas pequeñas áreas en conjunto no sumen más del 10% de la superficie total del injerto, todo va a andar bien y podemos estar tranquilos. Como vemos acá, un lindo posoperatorio a los 7 días. A los 7 días. El paladar con técnica de hoja doble a los 7 días, una pequeña necrosis en la parte más superficial, no es ningún problema. Lo estamos viendo a los 45 días en el caso de Matías. Y ahí estamos viendo la cicatrización en los 45 días, donde el paladar prácticamente no tiene ninguna clase de molestia. Me encantó ayer la conferencia de Iñaki Gamborena. Iñaki, me encantó tu conferencia, si es que estás escuchando, y me encantó un término, el de la cicatrización muy dulce. Y esto se ve, para mí es una cicatrización realmente muy dulce. A los 6 meses, y Matías ya tiene más de 2 años de evolución, y lo seguimos viendo exactamente igual, muy contento nosotros. Pero bueno, vamos a hablar de la segunda variante dentro de esta estirado de colgajo sobre. Una variante que claramente evoluciona en la técnica Bruno. Usamos en los primeros casos, casi por casualidad, que decidimos usar técnica de Bruno en este tipo de pacientes y dijimos, bueno, vamos a intentar lo que normalmente haríamos, que es la técnica de Bruno, con el concepto de colgajo estirado latente. Y así que esta paciente, Elizabeth, paciente también de muchos años, con algunas condiciones, viendo estas incisiones en la base de la papila, fíjense lo que puede llegar a ser el movimiento de ortodoncia sacando esas raíces afuera del sobreóseo, ¿no? Un injerto de tejido conectivo de 1,5 milímetros colocado sobre las superficies radiculares y suturado. Y acá estamos viendo la técnica más anterior que hacíamos, o primero, donde suturábamos el colgajo y el injerto todo con la misma sutura. Estas son suturas que van y vienen, tipo Suquet. No usamos injerto en los colgajos desplazado coronario. Hacíamos en aquel entonces liberaciones de la mucosa vestibular para eliminar el movimiento del labio. Hoy en día no hago más este tipo de abordajes, hago un desprendimiento mucho más interno sin tocar los frenillos. Realmente no me preocupan los frenillos hoy por hoy. Vemos un colgajo lazo donde aproximamos los colgajos de forma tal que ahora el 90% o menos, o más de ese injerto está completamente sumergido. Decía que ya este tipo de sutura, donde sutura el colgajo en el injerto, prefiero hoy en día hacer suturas sumergidas con material reabsorbible del injerto al lecho, afirmarlo bien, dar una buena intimidad y después suturar el colgajo por encima del injerto. Es un poquito más laborioso, pero me resulta un poquito más prolijo y más predecible. Y me deja dormir más tranquilo. Y acá estamos viendo a Elizabeth a los 6 meses. Sí, el paladar, fíjense, esta es la evolución de una técnica de bisturí de hoja doble, el paladar, los 3 días, estamos viendo
un paladar que puede llegar a presentar un poquito de necrosis, ese tejido suave o delicado que se necrosa sirve a su vez como una especie de membrana o protector. Realmente el paladar es muy poco sintomático en la técnica del bisturí de hoja doble y a los 6 meses, por supuesto, no se nota nada. Y acá estamos viendo a Elizabeth a los 5 años y pico, más de 5 años en su posoperatorio, mostrando no solamente éxito, sino además durabilidad a lo largo de los años. Y este es otro caso también del 2015, estoy llevándolos a lo largo de los años. A partir de hacer estos casos como el de Elizabeth, es donde nos dimos cuenta que había algunas cosas muy interesantes del abordaje en sobre versus el abordaje en túnel. Y lo más interesante fue, primero, la velocidad con la cual trabajamos. Los que han hecho túneles saben que una de las partes más delicadas es a veces colocar la sutura desde un extremo, el extremo de por acá, pasar la sutura por dentro de las incisiones, saliendo por el margen gingival, sin enganchar el injerto, finalmente pasar por afuera, tomar el injerto por arriba, tomarlo por abajo, volver a pasar por acá, salir por el colgajo, y después tirar todo despacito, sin que la sutura se enriede. Y cuando la sutura se enriede es un dolor de cabeza. Una vez que hacíamos eso, además nos permitía la posibilidad de elevar un colgajo mucho más prolijo, mucho más preciso en el manejo de incisiones a nivel parcial, incisiones a nivel total. O sea, empezamos a ver lo que hacíamos. Y otra cosa interesante, podía fijar el injerto a la altura perfecta sin que el injerto se me escapara para abajo. Y dijimos, ¿por qué no probamos este mismo tipo de técnica en donde antes hubiéramos hecho un túnel, o sea, clases 1 o 2 de Miller, RT1? Probémoslo, ¿qué pasa? Y bueno, Jessica fue ese primer caso, otra vez la ortodoncia siempre asociada, donde vamos a hacer una técnica LAST en forma de sobre. Acá estamos viendo el mismo diseño, pero tiene 2 incisiones en la base de la papila. Y ahora el hecho de hacer estas incisiones en la base de la papila, fíjense acá estamos viendo la incisión que arranca en la base, más o menos a nivel del límite merocementario, sigue generando una zona de tejido conectivo hasta llegar a la cresta ósea, después transiciona suavemente hacia elevación del colágeno. Ahora, tengo la posibilidad de manejar, por ejemplo, las partes más delicadas a espesor total para preservar la integridad del colgajo. Acá y acá levanto espesor total, que es lo que me gusta, lo que puedo hacer y lo que hago normalmente con un injerto, con un colgajo espesado coronario. En todas las zonas proximales, ni bien sobrepaso la línea mucogingival, en esta zona ya puedo irme a espesor parcial. O sea, empiezo a tener mucho mejor manejo de mi lecho. Y deja de ser una cosa tan a ciegas, tan a tientas, como me sucede o me sucedía con los túneles. Y entonces ahora tengo este colgajo que tiene estas 2 papilas que voy a desplazar, pero, voy a levantar, si bien el colgajo tengo que tunelizarlo siempre hacia los laterales para darle suficiente elasticidad, pero ahora además tengo la otra posibilidad de desplazarlo hacia apical. Desplazarlo hacia apical en el doble plano que hacemos normalmente con el colgajo desplazado coronario. Eso que nos llamamos elevación o desprendimiento perióstico, bien pegado al hueso, dejando una pequeña capa de perióstico y un desprendimiento superficial o submucosa, desplazándonos entre la submucosa y el plano muscular. Eso es lo que le va a dar mucha movilidad o hipermovilidad al colgajo. Y ahora sí, con este colgajo hipermóvil, voy a cambiar el orden de los procesos. En vez de colocar el injerto y después cerrar la recesión, primero voy a cerrar la recesión, lo cual me permite cerrar esta recesión con mucho menos tensión, porque no tengo la turgencia que me permite el injerto. Cerrando la recesión, y fíjense, todo el estiramiento viene desde los laterales y un poquito también desde apical, cerrando la recesión, y una vez que cierro la recesión ahora puedo colocar el injerto, puedo si quiero suturarle el injerto perfectamente al lecho, y después suturar el colgajo al injerto y al lecho, o hacer todo en una sola sutura. Acá estamos viendo un diagrama hecho todo en una sola sutura. En este caso lo estamos viendo de Jessica, el injerto de tejido conectivo, presentado, colocado debajo de este sitio, siempre solamente en una pequeña porción, menos del 10%. El colgajo está cerrado lateralmente, no hay desplazamiento coronario. Estas son 2 suturas que no son para desplazamiento coronario, es una cosa que hice en algún momento intentando aplanar un poquito más este colgajo, pero no es un colgajo desplazado coronario, ¿no? Que esas suturas no los dejen, esto no los confunda. Acá estamos viendo una típica incisión residual después de tomar el injerto con la técnica de bisturí de hoja doble. Es muy parecido en el postoperatorio, en la imagen postoperatoria a la técnica de Hurst-Seller-Wen de incisión simple, pero es muy diferente a la hora técnica de hacerlo. Acá estamos viendo el pre y el post a los 5 meses de Jessica. Esto fue en enero del 2015 hicimos la cirugía. Un año después, en enero de 2016, 2 años después, 5 años después. Esto fue el último mes de enero.
mostrando perfecta estabilidad que se logra gracias al aumento de biotipo y a la cantidad de encía que hemos logrado conseguir. Acá estamos viendo una variante, y les muestro el caso de Florencia, porque en toda esta evolución siempre hay prueba y error, y acá es donde llevé las cosas a un punto donde tuve que retroceder. Y lo que quise hacer en el caso de Florencia fue, dije, ¿qué pasa si en vez de hacer las incisiones en la base de la papila, las hago un poquito más altas? Y acá estamos viendo las incisiones, las hice más altas, un injerto de tejido conectivo, no tan pequeño. Y acá hubo dos problemas. No levanté o no distendí los colgajos lo suficiente como para lograr cierre total. Y al mismo tiempo, una vez que hice las incisiones tan altas, esta papila empezó a desplazarse. No me gusta, no me gusta. Acá estamos viendo el injerto de tejido conectivo. El cubrimiento de la recesión, el injerto está puesto a la altura de la recesión, la porción del injerto que sobresale es menor al 10%, con lo cual va a andar todo bien, eventualmente. Acá estamos viendo el paladar con una técnica de sutura que es lo bueno es que no deja suturas hacia el lado vestibular. Y acá estamos viendo el posoperatorio de los 10 días, donde empezamos a ver que por haber hecho la incisión tan alta, empiezo a tener más cicatrices. Y acá estamos viendo el caso de Florencia a los 30 días, el paladar a los 30 días, 45 días del posoperatorio, todo eventualmente anduvo muy bien, pero estamos viendo la cicatriz que quedó ahí arriba. Entonces, un poco de la prueba y el error, si tuviera que recomendarles algo, a la incisión en la base de la papila no más alta. Estamos viendo el caso de Florencia a los 16 meses, con un excelente resultado postoperatorio. Y acá estamos viendo otro caso, este caso es Leila, donde vamos a hacer una técnica de Bruno, perdón, de Last en sobre, un injerto mucho más largo. La técnica es básicamente la misma. Cerramos la recesión, colocamos el injerto, cerramos el colgajo, todo perfectamente cubierto, prácticamente no se ve el injerto asomando, pero recuerden, esto no es cierre primario de una herida. Acá adelante, en estos bordes de recesión, hay un epitelio. Esto es una aproximación muy eficaz, pero no es cierre primario. A los 15 días, aumento de biotipo, y a los 15 días el paladar. Fíjense que el paladar, esto es un paladar que cicatriza a los 15 días, no es un gran problema. A los 30 días, ¿sí? Ya en este momento le podemos decir al paciente que reinstale las medidas de higiene con cuidado, pero ya las puede reinstalar, y al año después, en el caso de esta paciente. Una de las cosas que vengo mencionando hace unos minutos es la relación del injerto, y vengo hablando del injerto de doble hoja, de la vascularidad del injerto. Y creo que tiene que haber, no solamente en este tipo de colgajos, en toda la cirugía plástica que usamos injertos, una relación de maridaje entre el diseño del lecho y la técnica o la característica histológica y morfológica del injerto que vamos a utilizar. Entonces, una pregunta que nos surgió en un momento es, ¿funciona el colgajo LAS o funcionaría el colgajo LAS con un injerto gingival libre desepitelizado, que es un injerto más denso que el injerto tomado con bisturí de hoja doble? Y bueno, lo probamos en este caso, esta paciente Gabriela, donde usamos un incisivo lateral superior, hice un injerto gingival libre al cual desepitelizamos. Ahí está el injerto desepitelizado, 0.8. Esta es la zona del paladar. Esto utilizamos constantemente en todas, el 100% de nuestros casos de injerto de tejido conectivo, barato, fácil, y realmente es una diferencia monumental en el postoperatorio del paciente. El injerto gingival libre desepitelizado, antes y después de ser colocado debajo del colgajo. Acá lo estamos viendo ya con el injerto suturado en su lecho, y el colgajo estirado lateralmente y suturado prolijamente. Todo muy bien hasta ahora, vemos a la semana el paladar cicatrizando por segunda intención, y si miramos la foto de la derecha, vamos a ver que el injerto tiene un aspecto blanquecino, y yo lo que veo acá al mes es una imagen diferente a lo que les mostré antes al mes. Veo un injerto que parece que estuviera agonizando por sobrevivir, no estoy desesperado, no estoy asustado, veo una pequeña fisura, que si aumentamos lo suficientemente bien el biotipo, probablemente a través del creeping attachment lo podamos resolver, pero a los 2 meses, el caso de Gabriela, ¿sí? Está bien, es muy aceptable, pero es diferente a todo lo que veníamos viendo antes cuando el injerto era más vascular. Acá lo vemos a los 6 meses, buen aumento de biotipo, estoy tranquilo. Acá estamos viendo a la Gabriela 2 años después. Todo eventualmente funcionó, pero si tengo que elegir la
no es cierre primario, se llevan mucho mejor con un colágeno un poquito más vascularizado. Entonces, otras cosas que les quiero mostrar, por ejemplo, podemos llevar o empujar esta técnica más allá de sus límites de la recesión única. Bien, esta es Pamela, viene a vernos en esta situación compleja, por supuesto. A Pamela trajo tomografías. A Pamela le habían ofrecido hacer la extracción de los 4 incisivos inferiores para poder reemplazarle con implantes. Esta es Pamela, fíjense, otra vez siempre la ortodoncia tiene algo que ver acá. Esto es antes de la cirugía y después de la terapia básica. Este fue nuestro diseño. Dijimos, ¿se podrá hacer estiramiento hacia lateral? Bien, una de las cosas que hicimos acá, si vamos a estirar lateralmente estas dos recesiones contiguas, esta papila no la deberíamos levantar. Entonces acá vamos a empezar a combinar concepto de túnel con concepto de sobre. Y es una de las cosas interesantes que tiene el colágeno LAST, el concepto de LAST, es que es versátil, se puede combinar técnicas entre sí. Y en el caso de Pamela, todo el estiramiento va a venir de esta zona y prácticamente nada de esta zona interdentaria. Acá estamos viendo el colágeno donde vemos sobre, túnel. Un injerto de tejido conectivo, otra vez siempre tomado con un bisturí de hoja doble. En este caso ya es un bisturí, es un injerto de 1 milímetro de espesor. Y logramos, gracias a una muy buena liberación que nos permitió el acceso a través del sobre, la posibilidad de estirar tanto que lográbamos, ¿sí?, cierre visualmente completo de esas dos recesiones. El paladar, la plaquita milagrosa, a los 9 días podemos respirar tranquilo que el caso de Pamela va a andar muy bien. A los 9 días el paladar, a las 3 semanas, lo que me gusta y lo que veo acá, a pesar de un poco de placa y algo que parece un poquito inflamado, lo que veo es color rojo, vascularización. A los 6 meses, Pamela, donde estamos muy tranquilos, aumento de biotipo, buena preservación de la línea mucogingival, de la posición de la línea mucogingival. Pamela, 2 años después. Esto fue en octubre del año 2019. El antes y el después de un caso mucho más severo y más complejo de lo que vimos hasta ahora. Tenemos varios casos hechos con LAST. En este momento ya llevamos 60 casos, de los cuales aproximadamente unos 10, 12 son hechos con túnel, fueron los primeros. Después tenemos un gran grupo en el medio de 20 y pico de casos con técnica de sobre, y ya tenemos más de 20 casos hechos con técnica de doble desplazamiento, que los voy a hablar en un momento. En el año 2018 presentamos 21 casos en el Europerio, en un póster en el Europerio, donde mostramos en esta serie de casos muy buenos resultados, 99.2% en recesiones 1 y 2. ¿Sí? Cobertura completa, donde el 88% de las veces logramos cobertura completa. En recesiones clases 3 de Miller, en aquellos años llamábamos 3 todavía, logramos un casi 80% de cobertura promedio y el 23% de las veces logramos incluso cobertura completa. Si es mejor o peor que otras técnicas, obviamente una serie de casos es incapaz de decirlo. Lo que le puedo decir es que llevamos la contabilidad, seguimos midiendo nuestros casos y estamos logrando resultados que son considerados, por lo menos por nosotros, muy exitosos. Vamos a ver ahora si podemos llevar esta técnica o este concepto de desplazamiento a otras situaciones más límite. Por ejemplo, podemos variar y hacer algo diferente en recesiones tipo 3 o tipo 4 de Miller, lo que serían RT2 y RT3. Fíjense este caso, este paciente, no me acuerdo el nombre, muchacho de 30 y pico de años, cirugía ortognática, realmente recesiones muy avanzadas, la posibilidad de cubrir el 100% de esto obviamente es imposible. Y tradicionalmente hubiera hecho un Bruno, por ejemplo, para poder colocar un injerto macizo coronal, pero otras alternativas terapéuticas que tenemos para esto es el MCAT, ¿sí? El túnel modificado por Aroca, que desplaza hacia coronario todo el túnel, pero para eso hay que desprender hacia lingual las papilas, cosa que es muy bonito, es muy lindo, pero es realmente muy trabajoso. Es ese tipo de cirugías que no tienen margen de error, que el momento que movimos el instrumento en la posición, o decimos el movimiento equivocado, no hay vuelta atrás y puede quedar peor de lo que entraba. Por eso, en general, el MCAT es una cirugía que me deja un poquitito estresado, pero en el caso de este paciente lo decidimos probar, dijimos, probemos a ver si podemos hacer un MCAT, todo hacia coronario, para poder colocar el injerto más hacia coronario y al mismo tiempo cerrar esta recesión. Por supuesto, ahí estamos haciéndolo. El
injerto está colocado debajo de este colgajo, acá vemos el cierre lateral, y todo desplazado hacia coronario con los puntos de contacto unidos. Cirugía muy trabajosa, vemos el resultado de los 15 días, aumento de biotipo, a los 30 días, estamos muy tranquilos. Igual, en general, debemos esperar por lo menos 3 meses antes de decidir si tuvimos éxito o no, porque hay cambios hasta los 3 meses significativos y a partir de ahí todo en general es bastante más estable. Acá los vemos a los 3 meses y a los 6 meses en este paciente vemos resultados muy satisfactorios a los 6 meses y a los 9 meses y a los 18 meses, donde estamos viviendo una buena posición de la línea mucogingival, engrosamiento del tejido, cobertura de la recesión muy significativa y muy buena considerando de dónde partimos y las posibilidades que tenía este tipo de recesión. Pero si tengo que poner en la balanza el trabajo, costo-beneficio de este tipo de cirugía, en general es una cirugía de mucho riesgo, muy trabajosa, que requiere mucho tiempo y me genera demasiado estrés. Me siento mucho más cómodo con los colgajos desplazados hacia coronario. Me siento mucho más cómodo hoy en día viendo lo que hago. Y es así que esto se puede hacer, pero para nosotros fue un camino donde no tuvo demasiado avance y dimos marcha atrás y empezamos a trabajar sobre algo que ya habíamos empezado a hacer un poquito antes, que era combinar el colgajo desplazado coronario que tradicionalmente hacemos, que es la técnica de Zucchelli de Santis, con algunas variantes, pero mínimas, si lo podíamos llegar a mezclar con el colgajo LAST, especialmente para recesiones múltiples o recesiones que fueran profundas y anchas, porque el colgajo LAST solo, en túnel o en sobre, sirve para recesiones únicas o tal vez una sola, pero siempre angostas y pequeñas. Entonces, en este concepto cambia completamente muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos un colgajo LAST CAF es que son 2 cirugías en una. Si trazamos esta línea, nos imaginamos esta línea horizontal, esto me divide de esta línea para arriba lo que sería una cirugía de colgajo desplazado coronario. Imaginémonos que esta recesión profunda no existe, que esta recesión está en playa como estas otras dos a través de la línea mucogingival, esta línea punteada. Entonces, la recesión es muy simple, yo haría un colgajo desplazado coronario. Bien, entonces, hago un colgajo desplazado coronario que se desplace este vector, no más, este vector en celeste. Y todo esto, obviamente, si desplazo esta pequeña porción, me va a quedar expuesto. Bien, esta pequeña parte, más grande, más pequeña, lo que sea, la voy a desplazar hacia lateral. Entonces es coronario de la línea puntuada, es el componente coronario y acaba el componente lateral. El diseño de incisiones es diferente. El diseño de incisiones, donde nosotros en la técnica de Zucchelli de Santis generalmente hacemos las incisiones convergentes hacia la recesión más profunda, lo que llamamos el diente pivoto, el diente eje, o lo como quieran llamarlo. En este caso acá, las incisiones van a ser divergentes a la recesión más profunda, a esa que vamos a estirar lateralmente. Y la base de esta divergencia va a estar dada por la línea que divide las dos cirugías, el componente coronario del componente lateral. Y este colgajo se desplaza en doble dirección, hacia el costado, la parte más profunda, y hacia coronario, la parte más coronal. Veámoslo en este caso, por ejemplo, Maya, en el caso del sector anteroinferior. Podríamos haberlo resuelto con una técnica de last envelope, sin ningún problema, pero obviamente queríamos probar la técnica del doble desplazamiento, a ver si funcionaba. Entonces vamos a buscar un caso fácil, caso seguro, donde no arriesguemos demasiado. Fíjense el diseño de estas incisiones, son divergentes hacia la recesión profunda que vamos a estirar. De esta línea que estoy marcando ahora con el puntero hacia coronario es un colgajo desplazado coronario. De esta línea hacia apical es un colgajo estirado lateralmente. Estas zonas de acá arriba se van a desepitelizar, obviamente. El injerto de tejido conectivo, esta es la parte más superficial del injerto, que fíjense acá cómo se ven las dos capas, parte más densa, parte menos densa. El colgajo preparado, estirado ya lateralmente, y ahora hay que desplazar todo este colgajo hacia coronario sobre estas superficies avasculares que ya preparamos mediante la desepitelización. El injerto insertado, ese injerto está suturado del lecho y por sobre eso el colgajo desplazado al coronario. ¿Sí? Acá estamos viendo que no hubo cobertura completa del injerto.
pero en la medida que eso sea menor al 10%, todo va a estar muy bien. 30 días después de Maya, 9 meses después de esta paciente. 18 meses después de esta paciente. A diferencia de los otros casos, ahora sí hay un pequeño desplazamiento de la línea mucogingival, como en cualquier otro colágeno desplazado coronario. Pero todavía la línea mucogingival está en una muy buena posición. Pero en realidad nuestros colgajos LAST-CAF no empezaron con Maya. Maya fue un caso más evolucionado. El primer caso fue esta paciente de unos 60 años, Liliana. Liliana tenía recesiones múltiples, severas, en muchas piezas dentarias. El cuadrante superior izquierdo lo traté con un colágeno desplazado coronario. El cuadrante que vamos a tratar con este concepto va a ser el cuadrante superior derecho. Donde acá lo que tenemos, olvídense de esta recesión, imagínense esta. Esto sería para mí un colágeno desplazado coronario. Pero esto, con un colágeno desplazado coronario, me quedaría corto. Este margen no llegaría hasta el límite amerocementario. Este margen me hubiera quedado corto. Entonces vamos a hacer un diseño, y esto es el dibujo de nuestro primer diseño. Acá, a partir de acá, empezamos a diseñarlo, donde estamos viendo que esta línea separa el desplazamiento coronario del desplazamiento hacia lateral. La zona de desepitelización va a ser con incisiones oblicuas invertidas. Y este fue el día que empezamos a desplazarlo en forma invertida y obviamente dudé, me dio un poco de miedo hacer algo distinto, pero decidimos seguir adelante. Acá estamos viendo el colgajo de espesor parcial, colgajo que está perfectamente levantado porque veo lo que hago. Fíjense, todo esto es espesor parcial. El biotipo era bastante grueso y eso facilitó la situación. Un injerto de tejido conectivo tomado con el bisturí de doble hoja. El colgajo desplazado a coronario, cubriendo prácticamente todos los injertos. Esto es una ventaja que tiene el injerto con doble hoja, que al ser un poquito más vascular, si una pequeña porción del injerto me queda expuesta, no pasa nada. Si esto fuera un injerto gingival libre desepitelizado y esa porción me queda expuesta, probablemente no dormiría tranquilo. Y este colgajo está desplazado coronario y cerrado en la parte más apical. Y acá estamos viendo el caso de Liliana 4 meses después. 4 meses después, una recesión profunda y ancha, que antes hubiera tratado únicamente, primero esta recesión con un doble papila. Hoy en día la traté, fíjense, todo el cuadrante. 2 años después. Esta es Liliana antes y 2 años después. Entonces, el colgajo de doble desplazamiento ahora me abre una ventana nueva, que es el poder tratar recesiones no solamente angostas, sino además recesiones profundas y anchas mediante este concepto, simplemente pensando en 2 cirugías en una. Por lo tanto, si me sirve para recesiones profundas y anchas, me sirve para maxilar superior. Y acá estamos viendo este caso, lo vamos a ver en detalle, ya que soy el último y Mark me dio cierta licencia para el tiempo. Me faltarían 15 minutos para completar la hora, pero probablemente me extienda un poquito más. Este es este paciente, muchacho de unos 30 años, se llama Ezequiel. Ezequiel se acaba de ir a vivir a Barcelona, así que lo va a estar teniendo un colega allá en Barcelona, siguiéndolo de cerca. A Ezequiel le vamos a tratar, estaba preocupado por estas recesiones. Esta recesión es más profunda que las otras del cuadrante. Esta recesión está en el límite de lo que trataría el alcanino, está en el límite de lo que trataría con un colágeno desplazado coronario. Estas claramente las trataría con un colágeno desplazado coronario, pero esta ya me da un poco más de duda. El colágeno desplazado coronario me quedaría corta. Así que vamos a hacer un colágeno de doble desplazamiento. Y voy a mostrarles el paso a paso. Fíjense, biotipo relativamente delgado en algunas partes. Esta brida o frenillo no me preocupa hoy en día. La vamos a desinsertar. Acá estamos viendo el diseño del colgajo en el caso de Ezequiel. Es un componente coronario que está dado por el vector de desplazamiento coronario que está dibujado acá en verde. Y lo primero que hago en este tipo de cirugías al diseñarlo es el diseño del vector de desplazamiento coronario. Y lo traspolo hacia todas las recesiones. Es todo lo coronario que se me va a desplazar. Que obviamente en el premolar me va a quedar corto. Esta pequeña porción va a haber que desplazarla hacia apical. Entonces, levanto el colgajo una vez que ya están hechas las incisiones, como lo vimos, acá están viendo la cicatriz. Y una de las cosas interesantes que tiene esta técnica, bueno, acá estoy pudiendo ver lo que hago, y lo que les decía, la precisión de levantar el colgajo y manejar el espesor parcial del total. A mí me gusta
y les aconsejo probarlo, utilizar esto que están viendo acá, que parece un tunelizador, de hecho fue un tunelizador en sus comienzos, es un tunelizador de Ceph, de Helmut Ceph, en sus comienzos, ya no lo es más, ahora es un tunelizador arruinado por mí, porque agarré la piedra a afilar y le saqué filo. Y nosotros trabajamos con esto que lo llamamos cuchillos o bisturíes de tunelización, que no son ni más ni menos que tunelizadores afilados. Tan afilados están que antes de usarlo le repaso el filo, y le repaso el filo varias veces durante una cirugía. Con movimientos laterales y cambiando el lado, si es plano o es el convexo, voy manejando el espesor de tejido que dejo. Y si en alguna parte quiero levantar espesor total, lo angulo más contra el hueso, lo uso como una legra o un periostótomo. Pero de esta manera, en forma muy simple, muy rápida, sin tener que andar instrumentos y mucho más segura, empiezo a levantar un colgajo de espesor parcial. Y fíjense en la foto que todo esto es una pequeña capa, muy finita, muy, muy delicada. Se trasluce el hueso debajo, pero en toda esta parte hay periosto, en toda esta parte, en todo el colgajo está el plexo vascular supraperióstico adherido, lo cual le va a dar nutrición al injerto, va a brindar los vasos sanguíneos para que en las 72 horas, si el injerto está perfectamente e íntimamente sitiado en ese lecho y no se mueve, va a empezar a haber anastomosis y recirculación sanguínea. Entonces ahí hicimos la primera parte, que es la liberación subperióstica, pero el colágeno no tiene suficiente movilidad. ¿Vieron cómo tiro con la pinza? El colágeno tiene un poquito de movilidad, pero no es suficiente. El hecho de levantar sobres y ver lo que hago me permite ahora trabajar mucho más precisamente con la otra liberación, lo que Zucchelli llama liberación superficial, a mí me gusta llamarlo liberación submucosa, que en mi caso lo empiezo con una incisión muy al estilo Istvan Urban sobre la parte interna del colgajo, buscando ese plano de clivaje entre el músculo, en este caso el buccinador, y la submucosa, y ni bien encuentro ese plano de clivaje, otra vez con tunelizadores afilados, lo busco, lo expando, con movimientos laterales y con movimientos hacia afuera, buscando desprender la submucosa del músculo. Esto es lo que hace la diferencia entre un colgajo móvil y un colgajo hipermóvil. Y es recién ahora donde el colgajo tiene la suficiente movilidad o hipermovilidad para poder ser desplazado en todas direcciones. ¿Sí? Con el colgajo ahora puedo llegar con la punta de la papila hasta el borde incisal de las piezas dentarias. Y recién ahora estoy en condiciones de poder cerrar esa recesión. Entonces, viene ahora la otra parte. Una vez que tengo el colgajo liberado, ahora sí llega el momento de suturar la parte lateral de este colgajo de doble desplazamiento. Y vamos a empezar, como les contaba antes, con el desplazamiento desde apical hacia coronario. Y en este caso estoy usando ahora sí suturas de PGA reabsorbibles. Perdón, en este caso no lo usé desde apical a coronario. Usé la primera sutura, la marqué un poquito más hacia coronario, porque el colágeno realmente tenía muchísima elasticidad, no había que tironear demasiado, y decidí que ese punto me iba a fijar, me iba a dar clara visión de dónde empezaba la parte de desplazamiento coronaria y dónde empezaba la parte de desplazamiento lateral. Con lo cual les quiero transmitir otro concepto más. Odio las recetas de cocina y el paso a paso. En este caso, usen la cabeza cuando hacen una cirugía. El injerto de tejido conectivo, en este caso tomado con bisturí de hoja doble de 1 milímetro. Fíjense que es mucho más, un poco más delgado que lo vimos antes, pero la característica es de uniformidad. No solamente estamos viendo la uniformidad en el colgajo, sino que además, si se miran con detalle, ven acá hay un color más denso, más pálido, y acá cambia, transiciona y hay un color más rojo, más vascular. Esto es lo que llamamos un injerto bilaminar. Tiene parte de lámina propia, parte, ¿sí?, de la submucosa palatina. Y bueno, y como tengo tiempo y Mark me dio licencias, les voy a pasar a mostrar toda la cosecha del injerto en el caso de Ezequiel. Entonces, esta técnica la van a ver en muchas partes, está en mi página web también. Hay un video también bastante explicativo, la he mostrado muchas veces. Todo empieza con una incisión muy parecida a la incisión de Hurtzeller y Weng, de la incisión simple, con la diferencia es que una vez que hago esa incisión, paso a un instrumento como puede ser un periostótomo de Pritchard o una Allegra, lo que sea, y hago un desprendimiento muy pequeño, 2-3 milímetros nomás, no quiero darle demasiada movilidad a ese colágeno, 2-3 milímetros hasta que el tejido conectivo se expresa, lo puedo ver. Ahí lo ven el tejido conectivo. Una vez que tengo esa porción, tomo el bisturí de hoja doble, en este caso, como les decía, es el de 1 milímetro, y entro
con una incisión una sola vez. Ensayo el movimiento para asegurarme que no me obstaculiza, por ejemplo, muchas veces la la cúspide palatina del premolar. Si me obstaculiza esa cúspide palatina, desprendo un poquito más el colgajo. Pero me tengo que asegurar primero, mediante el ensayo de movimientos, de que puedo hacer el movimiento. Le advierto al asistente, le advierto al paciente, estamos todos preparados porque hay una sola oportunidad para hacer las cosas bien, de entrada. Entro con el bisturí de hoja doble y ahí es donde voy a mirar con mi hoja superficial, si lo quiero más superficial, menos superficial, si lo quiero con una parte de lámina propia, más grande, más pequeña. Yo puedo graduar la composición de mi injerto mediante la ubicación de esa hoja, que una vez que penetró, empieza a profundizarse en forma paralela al epitelio. Y busco la profundidad primero y empiezo a avanzar. ¿Cuánto avanzo? Mientras vemos el video, voy a dar un segundo. Se cortó un poco el Instagram y eso se cortó porque Instagram tiene un límite de 1 hora. Así que mientras ven el video, ahí estoy entrando, voy a ir avanzando despacito con el bisturí hasta llegar a mesial. Bien, y ahí empezó de vuelta la transmisión de Instagram. Estamos hablando de mi Instagram, ¿no? Que filma la pantalla que estoy replicando, que es el televisor de mi casa. Una vez que llego y avanzo con el bisturí y me tomo mi tiempo, voy avanzando muy despacito. Otra de las cosas que tiene interesante todos los colgajos desplazados que minimizan la porción del injerto expuesta es que nos permiten tomar injertos más pequeños. Entonces, en la época de túnel, yo profundizaba la hoja hacia arriba, 10, 11 milímetros, incluso 12 milímetros, y ahí estamos entrando en una zona de alta peligrosidad, porque tenía que compensar todo lo que quedaba expuesto con más volumen. El desplazamiento coronario, que lo vemos y lo vemos perfectamente, ahí estamos viendo, una vez que tengo abierto, hago las incisiones perimetrales. Primero la mesial, después la apical, que la hago para tener un injerto que tiene que tener unos 5 o 6 milímetros de altura, no más que eso. Porque ahora el injerto queda prácticamente todo cubierto, casi todo cubierto, por el colgajo desplazado, que también obviamente se da lo mismo, la misma ventaja la tenemos en el colgajo desplazado coronario, ¿no? Por eso se pueden usar injertos tan pequeños, tan finitos y tan densos, porque el injerto queda completamente cubierto por el colgajo. Y vuelvo otra vez a ese concepto que les contaba antes, de un maridaje perfecto entre el diseño del colgajo y el diseño del injerto. Si voy a usar un injerto gingival libre desepitelizado, mi colgajo tiene que cubrir completamente el injerto. Y la mejor manera de asegurarme de eso es un colgajo desplazado coronario. Si voy a usar otro tipo de técnicas, entonces me gusta más un injerto más vascular. Que, a pesar de las opiniones, creo yo, empíricas de muchos que dicen que son mejores los injertos más densos, no está demostrado que así lo sea. De hecho, desde la época de Langer y Langer, de la década del 80, incluso un poco antes, venimos utilizando injertos que no son gingivales libres epitelizados, y hay una enorme cantidad de éxito clínico detrás de injertos, incluso de submucosas profundas, glandulares y adiposas. Este tipo de técnica nos da un injerto de características bilaminares, donde tomamos una parte más superficial, más densa, y una parte más profunda, menos densa, sin llegar en el milímetro de espesor de injerto a tomar tejido adiposo o tejido glandular. Entonces, una vez que tomamos el injerto y lo estamos viendo ahí, con paciencia, nadie me apura. Debo confesar que esto es mucho más fácil si trabajamos con microscopio. Y si no trabajamos con microscopio, creo que mínimamente lo que necesitamos es magnificación.
Y ahí estamos tomando el injerto. Y ahora lo que ven, a veces me pasa, que en este caso me pasó, que con la hoja más superficial genera una pequeña fenestración en el colgajo. La única precaución que tengo que tener, que la ven ahí, la fenestración, es que esa pequeña porción va a venir con epitelio y hay que desepitelizarla. Nada más, voy a acelerar un poquitito el video. Sigo tomando el injerto, sigo tomando el injerto. Ni bien saco el injerto de la boca, lo marco para saber cuál es la parte coronaria, cuál es la parte superficial. Quiero que la parte coronaria del injerto sea la coronaria dentro del lecho y la parte más superficial, la más densa, quede hacia afuera y no quede hacia adentro. Entonces, lo marco porque si no, después en el fragor de la cirugía y el bajalenguas cambio de posición, me puede llegar a perder. Lo saco afuera, lo voy a modificar, lo voy a emprolijar un poquitito, lo puedo llegar a aplanar, en este caso ahí estoy sacando esa pequeña porción de epitelio que me había quedado por la perforación. Lo dejo en condiciones y listo. Entonces, ahí estamos viendo el injerto. En este caso ya está suturado al lecho, con suturas en la parte coronaria y también suturas a veces en la parte apical. Estas suturas resorbibles PGA de 7 ceros. Y una vez que tengo este injerto suturado en posición, pasamos a suturar el colgajo. Entonces, en este caso estamos suturando el injerto, punto por punto, suturas en 8. Aunque si hacen suturas simples, no pasa nada. La única precaución es que tienen que tener es que si los puntos, la perforación no está hecha en el lugar correcto, el injerto puede desplazarse demasiado al coronario y montarse sobre el esmalte y no quedar completamente cubierto. Muy bien. Y una vez que suturamos todo el injerto, voy a acelerar un poquito este video, todas las suturas. Y obviamente, una de las cosas que necesitamos para este tipo de cirugía es paciencia, además de precisión y también planificación. Todas empiezan con P. Suturamos el injerto. Y una vez que el injerto está suturado en su lugar, firme, adherido a su lecho, recién ahí hacemos el desplazamiento del colgajo hacia coronaria, que se ve perfectamente la parte que queda desplazada hacia lateral y todo el injerto desplazado hacia coronario. Entonces ahí lo vemos perfectamente como de nuestro diseño pudimos lograr el resultado de desplazamiento del colgajo. Y acá estamos viendo el paladar, suturado en este caso con una sutura colchonero y en doble con una cruz. Es una sutura que usamos siempre para este tipo de cosas. Lo bueno que tiene es que nos deja el nudo en el paladar y no deja un nudo hacia afuera, con lo cual puedo tomar el injerto del mismo lado, con los cirugías superiores, de donde tomo el injerto. Y, por supuesto, siempre estos pacientes usan una plaquita. Acá estamos viendo el caso de Ezequiel un mes después. Y fíjense el paladar al mes después. ¿Sí? Y acá estamos viendo Ezequiel 3 meses después en su postoperatorio, que quedó muy lindo, con buen aumento de biotipo antes y 3 meses después. Y es la última foto que tengo de Ezequiel, porque después de eso se fue a Barcelona. Acá estamos viendo otras alternativas más de tratamiento, en este caso un colgajo desplazado a lateral y coronario múltiple, un gran injerto de tejido conectivo. Estamos viendo acá, este injerto fácilmente tiene cerca de 3 centímetros de longitud. Un injerto que cubre completamente de canino a canino. Y estamos viendo cómo el colgajo es desplazado coronario en muchos sitios y en algunas partes más profundas desplazado coronario. El concepto es básicamente el mismo, donde podemos lograr el tratamiento de recesiones múltiples donde antes hubiera elegido otro tipo de técnica. Estamos viendo recesiones múltiples profundas con un doble desplazamiento. Este caso los voy a pasar rápido, porque se hace muy redundante y ya pasamos la hora. Son más casos, pero tenemos muchos casos. En este caso es una variante que utilicé en otra paciente. En vez de usar incisiones oblicuas, usé incisiones rectas.
probando alternativas. Funcionó bastante bien. Me gusta más la de las incisiones oblicuas. Y por último, último caso que les voy a mostrar, que no es la cirugía, pero sí la planificación, porque me demuestra la enorme versatilidad que tiene este colágeno. Es un caso que hice hace aproximadamente unos 6 meses, fue en mediados del año pasado, donde esta paciente con recesiones muy severas, un colapso de la papila incluso a nivel de los dos centrales, necesita o desea cubrir sus recesiones antes de proseguir con un tratamiento de ortodoncia, porque ya había tenido ortodoncia en meses anteriores. Y fíjense acá lo que vamos a hacer. Es un colágeno de doble desplazamiento, donde esta papila del medio la vamos a trabajar en forma de túnel, y en los costados, parecido a lo que vimos en el caso anterior, donde yo había hecho un bruno acá, en este caso vamos a hacer oblicuas divergentes. Esto que está marcado en verde es el vector de desplazamiento coronario. Esta línea punteada es la que nos separa las dos cirugías. El colágeno desplazado coronario de acá para arriba, el colágeno desplazado lateral de aquí para abajo para estas dos recesiones. Entonces, esta papila del medio va a ir en forma de túnel. Y todo este colgajo que vemos acá va a tener doble desplazamiento. Desplaza hacia coronario y hacia lateral en la parte más apical. Y acá estamos viendo la planificación quirúrgica y acá estamos viendo el resultado inmediatamente postoperatorio. Claramente esto tenía un injerto de tejido conectivo. Y bueno, y se cortó el otro de Instagram, pero ya estoy terminando, así que lo vamos a dejar así. Y acá estamos viendo el caso de esta paciente hace pocas semanas, a los 6 meses. Otra vez mostrando un excelente resultado que no sé si lo hubiera podido conseguir con una técnica de túnel pura, y si lo hubiera conseguido con una técnica de túnel pura, el tamaño del injerto que hubiera necesitado hubiera sido mayúsculo. O sea, hubiera tenido que sacar un injerto mucho más grande del que saqué. Este es un injerto que tiene, en sentido ápico coronal, ¿sí? 5 milímetros, 6 milímetros tal vez en esta parte. Estos son 15 milímetros. Acá tenemos unos 20, unos 23, 24 milímetros. Un injerto que tiene a lo sumo 25 milímetros de largo por unos 5 o 6 milímetros de altura. Jamás hubiera pensado en hacer un túnel para estos 4 incisivos con un injerto tan pequeño. Entonces, para terminar, por supuesto, quiero agradecerle a Tonal Odontología y a Marc por esta enorme oportunidad. Y quiero un poco hacer un resumen de lo que significa un colágeno LAS y por qué nos gustan tanto los colgajos LAS. Primero, que nos abre la puerta versus lo que hacíamos antes, que eran injertos, perdón, colgajos tipo túnel o colgajos tipo Bruno, que siguen siendo muy válidos, nos formamos y los usamos durante muchísimos años, pero la posibilidad de cerrar los laterales de las recesiones, aunque sea parcialmente, mejora esa relación de cobertura del injerto, eso que habíamos visto de 90 a 10. Y eso hace una enorme diferencia porque nos permite algo mucho más interesante, que es reducir el tamaño de los injertos. Y reducir el tamaño de los injertos mejora enormemente la morbilidad, mejora mucho mejor nuestra tranquilidad, porque mejora lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que es la seguridad del paciente. Entonces, el riesgo de hemorragia y de complicaciones postoperatorias cae drásticamente a la hora de disminuir el tamaño del injerto. Hay un estudio muy interesante de Monet Corti que habla de que un injerto que tiene 5 milímetros de altura o menos se puede tomar en cualquier paladar con ningún o nulo riesgo, o prácticamente nulo riesgo de producir hemorragias, si hacemos la técnica adecuada, obviamente, y nuestro bisturí no anda volando por zonas donde no debería estar volando. Otra de las ventajas que tiene el colgajo LAS, cuando lo comparamos con la otra técnica que tenemos en nuestro armamentario, que también la usamos en muchísimos casos, y te tengo que confesar que la mayor parte de mis casos de recesiones gingivales los manejo con colágeno desplazado coronario, que es el colágeno desplazado coronario, es que sobre todo en recesiones muy profundas, sobre todo en recesiones donde la recesión llega a cruzar la línea mucogingival, donde no tengo nada de tejido queratinizado, o tengo muy pequeño. Cuando hago colágeno desplazado coronario, mi línea mucogingival queda muy alta. Y ya sé que, por supuesto, en los pacientes, sobre todo los pacientes italianos, la línea mucogingival vuelve a reacomodarse. Bueno, en mis pacientes no se vuelve a reacomodar tan frecuentemente. Queda siempre la zona sin queratinizar, que está cubriendo generalmente una buena banda
de tejido conectivo denso, pero si puedo tener tejido queratinizado profundizándome el vestíbulo, prefiero tenerlo. Y el desplazamiento lateral nos brinda esa ventaja versus el desplazamiento coronario. Entonces, el colgajo LAS, además de tener estas ventajas, tiene otra ventaja adicional que es sumamente versátil. No es una técnica cerrada, ¿sí? Tipo receta de cocina, A, B, C, que voy a usar en forma ciega, tapándome los ojos y todos los pacientes sin pensar. Y yo sé que a muchos de nosotros nos encanta trabajar sin pensar, pero nos permite, para aquellos que les gusta pensar un poquito más, sentarse en la mesa de dibujo, en la mesa de planificación, y empezar a mezclar un concepto, más que una técnica, que es el concepto de espirar lateralmente, con otras técnicas, y lo mismo mezclándolo con colgajo desplazado coronario, lo mismo mezclándolo técnicas de túnel con técnicas de colgajo, lo mismo mezclándolos con técnica de MCAT. Otra cosa que nos permite es la versatilidad no solamente de tratar un sitio, sino de repente de tratar todo un área. Y eso para el sector anteroinferior es crucial, porque cuando vemos una recesión en un incisivo inferior, generalmente hay otros 3 incisivos inferiores que están yendo por un camino similar. Simplemente habría que esperarlos y mantener las condiciones adecuadas, y esas son recesiones esperando ocurrir. O sea que en la medida de lo posible, si yo puedo al paciente resolverle no solamente la recesión, sino además cambiar el pronóstico de esos 4 dientes en el futuro, voy a estar dándole, creo, un servicio adicional. Y otra cosa, ventaja que tiene de la versatilidad, es que nos permite tratar recesiones contiguas que son muy dispares en altura y en características. Si tengo un colgajo desplazado coronario puro, bueno, en general voy a tratar todas las recesiones que son igualitas. Colgajo desplazado lateral puro, como hacíamos antes, igualitas. Ahora, si tengo recesiones como vienen en este supermercado de la naturaleza, que muchas veces vienen en formas muy diversas, el poder manejar estiramientos laterales con desplazamientos coronarios nos permite manejar recesiones múltiples y muy dispares. Entonces, para finalizar, quiero agradecerle primero que nada a la gente que trabaja conmigo en el Instituto Carranza en Buenos Aires, Cecilia, mi esposa, Constanza Pontarolo, Jennifer Alberici, Julián Estrugo, Javier Montes de Oca, Emilio Azar, todos que forman parte de nuestro grupo, y me estoy olvidando de Mariana Rojas, que en este momento está en Italia también, y que siempre a través de internet seguimos trabajando juntos. Somos un equipo y todo lo que hacemos siempre es el esfuerzo mancomunado de todos. Algunas cirugías que vimos acá ni siquiera las he hecho yo, las he hecho una de las chicas. Pero generalmente lo que hacemos es, como en todos lados, trabajar, sacar fotos, pasarnos y sacarle tiempo a nuestras familias para seguir adelante. Quiero agradecerle, por supuesto, a Marc de Tonal por esta enorme oportunidad y bueno, y mandarle un abrazo enorme a toda la gente, a todos mis amigos y colegas que están en España. Saben lo que quiero, lo que adoro España. De hecho, mi fondo de pantalla no es más que una foto de Madrid, y siempre que puedo viajo por allá y sé lo difícil que están pasando en este momento. Y bueno, les mando un abrazo enorme y me quedo listo para las preguntas. Muy bien, Nelson, ha sido una maravilla escuchar esta presentación. La verdad que ha sido una temática muy completa, que demuestra una vez más la generosidad de todos nuestros ponentes aquí en este congreso completamente altruista, porque el tiempo que nos ha dedicado y todo el conocimiento que ha volcado sobre esta plataforma es enorme. Así que muchísimas gracias. Tenemos aquí bastantes preguntas. Voy a intentar leerlas todas, pero ya puede ser que en algunos lugares del mundo sea la hora de comer, en otros sea la hora de cenar. Con lo cual, vamos a intentar ir leyéndolas hasta que el profesor Carranza diga basta. ¿De acuerdo? No, yo tengo todo el tiempo del mundo. A lo sumo le pediré a mi esposa que me haga un cafecito más. Eso es trabajar en equipo. Pregunta Richard Rodríguez. ¿Cuándo refiere que la ortodoncia es posible casual? ¿Saben más sobre esa teología? Entiendo que hablábamos de las recesiones a partir de la ortodoncia como causa de recesión. ¿Qué hay con el uso de alineadores invisibles y su popularidad, si también lo toman en cuenta en esta etiología? Bien, cuando hablamos de etiología de las recesiones gingivales y su relación con la ortodoncia, no existe un artículo concluyente ni una serie de artículos concluyentes que demuestren una relación causal entre la una y la otra. De hecho,
Los artículos que leemos, sobre todo los que vienen de parte de la ortodoncia, demuestran que no hay una relación estadísticamente significativa entre las unas y las otras. Por eso siempre cuando hablo de la ortodoncia y su relación etiológica, siempre lo hago como un tono un poquito sarcástico, porque creo que es como las brujas que nadie las ha visto, pero que las hay, las hay. No tengo, por supuesto, ninguna información, ninguna científica con respecto a los alineadores. Lo que sí te puedo decir que mi impresión como clínico de ver este tipo de casos no tiene que ver con la técnica de ortodoncia, sino que tiene que ver con probablemente la extremidad del movimiento. Cuando los pacientes son llevados, las piezas dentarias son llevadas en forma demasiado agresiva, muy hacia afuera del reborde óseo, entonces estamos generando una anatomía extremadamente vulnerable porque esas piezas dentarias, el hueso no acompaña a la pieza dentaria, a pesar de lo que algunos ortodoncistas pueden llegar a decir, no acompaña las piezas dentarias, sí acompaña el tejido blando, inicialmente, tejido blando que a medida que vamos llevándolo hacia afuera se va haciendo cada vez más delgado y va bajando la altura, pero va subiendo en el caso del maxilar inferior la altura de la línea mucogingival, y eso los periodistas lo tenemos muy bien estudiado, cómo el movimiento de ortodoncia cambia la línea mucogingival. Entonces, no creo que tenga tanto que ver la técnica, aunque sean técnicas muy agresivas y estamos entrando en la especulación, probablemente tenga mucho más que ver la magnitud del movimiento y la dirección del movimiento. Otra pregunta que nos llega desde Castellón de la Plana, pero es un compatriota suyo, doctor Carranza, es Jorge Arroyo. Pregunta si es Bueno, factible Jorge. hacer la técnica de sobre, tanto en la zona receptora como en la obtención del injerto, o zona dadora, con láser. Es decir, obtener el injerto con láser y abrir en la zona con la recesión. ¿Con láser o es mejor con el bisturí? Creo, nunca he usado el láser para esto, pero mi presunción y mi conocimiento de biología me dirían que no, porque lo que el láser genera es una zona de tejido coagulado donde probablemente el organismo tenga que debridar todo ese tejido, tanto en el lecho como en la periferia del injerto, antes de empezar a lograr la anastomosis vascular. Y eso se produce en las primeras 72 horas. Las primeras 72 horas, si no hay una unión íntima entre el injerto y el lecho, o sea, si hay, por ejemplo, un coágulo interpuesto, el injerto se necrosa y se muere. Por eso es fundamental la unión íntima y la estabilidad de esas dos partes. Si yo tengo un lecho donde tengo un tejido necrótico o tengo un tejido coagulado por temperatura o lo que sea, y en las dos partes no va a haber difusión plasmática entre esas dos porciones, y lo más probable es que el injerto se necrose. Pregunta también el doctor Hugo Esquiaga si utiliza algún concentrado plaquetario como, por ejemplo, PRF. Doctor Hugo Esquiaga, otro compatriota argentino afincado en Hola, Cataluña. Hugo. No uso ninguna clase de estimulante. En algún momento he hecho algunos casos tratando la superficie radicular con Emdogain. No he notado ninguna diferencia clínica, y los estudios que muestran o utilizan o comparan la utilización de Emdogain, por ejemplo, en recubrimiento de recesiones con injertos de tejido conectivo, no encuentran ningún beneficio adicional de utilizar un factor de crecimiento. Ahora, el utilizar PRF es, yo creo, probablemente contraproducente, porque el PRF no deja de ser ni más ni menos que un coágulo concentrado. O sea, para los fines de la dinámica de esa cicatrización, donde tiene que haber unión íntima entre las partes, donde tiene que haber difusión plasmática entre el lecho y el injerto, pero que en las 72 horas críticamente tiene que haber anastomosis y recirculación sanguínea, el colocar un PRF entre las partes creo que sería contraproducente. Nos pregunta Mariano DC, que creo saber quién es. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la técnica de bisturí de hoja doble que menciona por extraer los ITC? ¿Podría decir la referencia del paper? Gracias y enhorabuena. Bien, la referencia del paper, en realidad no está escrito un paper todavía. Estamos ahora trabajando y vamos a presentar un póster en CEPA en Málaga, pero bueno, Dios sabe cuándo será ese congreso. La técnica la pueden ver, está publicada en un iBooks que hice hace unos años atrás, está en el iBook Store de Apple, es gratis, se pueden bajar ahí, es un artículo que escribí sobre distintas técnicas de cosecha. La puedes ver en mi página web, hay una parte donde hay unos blogs,
hay un blog que describe perfectamente la técnica con un pequeño video. La técnica no está publicada, es una técnica que desarrollamos e inventamos nosotros, pero todavía no está publicada per se. Nos pregunta, a ver, que se me pierde, porque esto es una avalancha de preguntas alucinante, es espectacular. Pregunta por aquí, Bucal Clinic, nos pregunta qué marca es el bisturí de doble hoja. Bien, los bisturíes que Veo yo algunas uso... preguntas sobre la magnificación, sobre qué marca de magnificación, si de lupas. Aprovecho para recordar que Zumax tiene una línea de magnificación maravillosa. Es verdad, y doy fe que las he visto, las del cabezal son muy lindas y livianas. Pero nada supera el microscopio. De todas maneras, volviendo al bisturí de doble hoja que uso es de Hugh Freddy. Hay tres modelos de Hugh Freddy en realidad, con hojas de 1 milímetro, 1,5 milímetros y 2 milímetros. Uso hoy en día para recesiones gingivales casi en exclusividad el de 1 milímetro. El de 1,5 milímetros los uso cuando necesito más volumen, o 2 milímetros muchas veces en implantes, puedo usar bisturíes más gruesos. Hartzell & Son también tiene bisturíes de 1,5 milímetros y me ha llegado información por Instagram el otro día que también hay de 1 milímetro. Pregunta Mauricio Vázquez. Teniendo en cuenta la etiología que generó las reabsorciones, ¿considera usted que con el tiempo vuelva la reabsorción? Y más teniendo en cuenta que no hay una buena base de hueso. Bien, nosotros depende... Bueno, vamos a ver. La técnica que tenemos nosotros, el caso más antiguo es del año 2011. O sea que el caso más antiguo tiene 9 años y obviamente el grueso de pacientes está hecho en los últimos 4 o 5 años, con lo cual no puedo dar referencias de estabilidad a 20 o 25 años con este tipo de técnica. Sí sabemos que la técnica quirúrgica que tiene más estabilidad a largo plazo, y la que más ha sido seguida son los artículos iniciales, los casos iniciales de Peter Retzke de los años 80, que tienen cerca de 20 y pico de años de seguidos, y han demostrado ser las técnicas con tejido conectivo las más estables de todas, cuando se las compara con otras alternativas como pueden ser Aloderm, los sustitutos de Mucograph tiene muy poco seguimiento, o las técnicas de regeneración tisular guiada. O sea que si traspoláramos, y ya hay que hacer un cierto nivel de especulación, los resultados de tejido conectivo de las técnicas de Retzke a las técnicas más modernas con tejido conectivo, yo creo que sí. Si conseguimos una buena banda de tejido denso alrededor de las piezas dentarias, me refiero a buena banda en altura y con buen biotipo, deberían ser muy estables a lo largo del tiempo, considerando además que los factores etiológicos desencadenantes, como puede llegar a ser el trauma por cepillado, ¿sí? O no quiero meterme en un tema muy escabroso que es la relación entre las lesiones gingivales y el trauma cruzal, pero si controlamos esos factores etiológicos, las recesiones deberían ser estables. Joaquín, no sé si desde Argentina, pero manda un saludo a todos los argentinos, así que imagino de qué país será. Si utilizas injertos de tuberosidad. Bien, sí utilizo injertos de tuberosidad, pero no con esta técnica. O sea, el injerto de tuberosidad es maravilloso y ayer vimos algunos casos fantásticos de Iñaki Gamborena para generar volumen en pequeñas zonas. O sea, el injerto de tuberosidad tiene la enorme ventaja, tiene dos enormes ventajas. La primera, que es muy denso y muy estable bidimensionalmente. Y la segunda ventaja es que tiene una tendencia, algunas veces, nadie sabe bien cuál, a generar una respuesta hiperplásica, o sea, a seguir creciendo un poco en el tiempo. Las desventajas que tiene el injerto de tejido conectivo son, primero, el tamaño. La tuberosidad tiene un tamaño limitado y por lo tanto el tamaño del injerto va a ser limitado. Fíjense que hemos mostrado injertos que tienen 3 centímetros. Mi límite de injerto tomado con bisturí de hoja doble tiene 4.1 centímetros. Un injerto que tome desde el tercer molar, casi del surco amular, hasta la línea media. Un injerto de tuberosidad está muy limitado en volumen. Entonces, podría llegar a ser para una pequeña recesión muy única con un colajo que lo cubra completamente, porque además el injerto de tejido conectivo de tuberosidad es súper denso.
la densidad, en este caso el exceso de densidad acá puede llegar a jugar en contra, porque al ser tan denso, incluso más denso que un injerto gingival libre desepitelizado, es muy poco maleable. Al ser poco maleable, es poco moldeable al lecho, y entonces si se desprende del lecho, genera coágulos interpuestos que pueden hacer que el injerto se necrose. Si el injerto no se necrosara y tuviéramos buen éxito de todas maneras, tenemos otro problema que puede llegar a aparecer, Dios sabe cuánto, que es la hiperplasia. Y tengo casos para mostrarles donde he usado injertos de tuberosidad en una región de un canino, por ejemplo, que al año está súper bonito y a los 3 años es parece un tumor gingival cubriendo la mitad del canino. Entonces, creo que el injerto de tuberosidad para recesiones gingivales no es el injerto de elección. Hay muchísima gente también viendo esta presentación, como decíamos antes, por Facebook Live y por Instagram Live también. Desde Instagram nos pregunta Germán Spinelli. Spinellin. Hola, Germán. El borde de la recesión más profunda, ¿dónde se va a estirar lateralmente? El borde de la recesión más profunda, donde se va a estirar lateralmente, ¿no lo desepiteliza? No desepitelizo nada. Acuérdense, no estoy buscando cierre primario. ¿Y por qué no desepitelizo? Esta es una pregunta que siempre surge y de hecho en nuestro grupo lo pensamos más de una vez, si desepitelizar o no desepitelizar. El desepitelizar eso es porque buscaría que se afronten los dos tejidos conectivos en una unión íntima para que eventualmente cierren en un puente. Suena muy bonito desde lo teórico. Desde lo práctico, generalmente estamos hablando de que la parte más apical es muy, muy pequeña, muy frágil, es muy delgada. Muchísimas veces ni siquiera es tejido queratinizado, es mucosa, con lo cual es mucho más delgada aún. Desepitelizarla implicaría probablemente debilitar esos bordes, sacar una pequeña porción, debilitarlos y correr mayor riesgo de desgarro de ese tejido. Como los primeros casos no lo desepitelizamos y encontramos que nos da un excelente resultado, hoy en día no desepitelizamos y creo que desepitelizarlo generaría un mayor riesgo que beneficio. Por eso no lo desepitelizamos. Pregunta también desde Instagram, Iván Aviegas Bordeira, ¿qué otras diferencias entre la toma de injerto más vascular con doble hoja y un injerto más denso de conectivo desepitelizado? ¿Cuándo elegís una u otra? Bueno, te voy a decir que mi corazoncito y mi predilección está 99,9% de las veces con bisturí doble hoja. Obviamente es una técnica que nosotros desarrollamos, nos sentimos súper recontra cómodos. Entonces, en general, uso el injerto de doble hoja prácticamente para todo. Ahora, si voy a usar un injerto gingival libre desepitelizado por alguna razón muy particular, alguna vez puedo haberme encontrado con un paladar extremadamente delgado y utilicé ese tipo de técnica, entonces lo que tengo que asegurarme es que mi colgajo está diseñado de acuerdo a ese tipo de injerto más denso. Eso quiere decir que mi colgajo va a tener que cubrir completamente, 100% mi injerto. En general voy a usar un colgajo desplazado coronario. Pregunta, yo, doctor Carranza, voy a seguir hasta que usted me apunte con un arma. ¿Quién? Porque ¿Yo? hay muchas preguntas, mucha gente interesada y esto es maravilloso. Así que Dale, voy a seguir sigamos. Acá son las 4 de la tarde. mientras haya energía, voy a seguir leyendo. Nos pregunta Mariana Merlo, si podría explicar, no sé si hay una forma ahora de explicarlo rápidamente, la técnica de sutura palatina. Si es posible. Hola Mariana, ¿cómo estás? Sí, a Mariana la conozco, fue alumna nuestra en posgrado. La técnica de sutura palatina. Sería complicado explicarla, a ver si tendría que volver para la presentación. Porque hay cientos de preguntas. Mariana, Dale. un saludo desde Barcelona. En caso de una recesión en el sector anteroinferior, donde el frenillo esté ejerciendo tensión en la zona, ¿realizaría primero frenectomía y luego injerto? Te diría que como concepto hoy jamás hago una frenectomía. No, nunca hice frenectomía, nunca fui amigo de la frenectomía. En alguna época hacíamos una especie de frenotomía, en realidad era una frenotomía alta sobre la vertiente lingual del labio. Más que nada era para no transmitir la movilidad del labio con un electrobisturí. Hoy ni siquiera hacemos eso. El frenillo, primero, en su mayoría es tejido conectivo laxo. Se habla de que un 30 o 35% en la literatura más antigua puede llegar a tener algún haz muscular ahí metido, aunque en general no es músculo.
Cuando nosotros hacemos una liberación como la que vimos, y en eso sí tengo que poner mucho hincapié, la liberación en doble plano, hacemos una liberación profunda pegada al hueso, que llamamos perióstica, y después hacemos una liberación submucosa o superficial. En la liberación submucosa o superficial, donde si hubiera, y entre comillas pongo, alguna fibra muscular metida en ese pliegue llamado frenillo o brida, queda completamente liberado. Lo que nos queda en el colgajo es un pequeño pliegue en el epitelio completamente pasivo. Completamente pasivo. O sea que si desprendemos ese frenillo desde su profundidad, desde adentro y no por fuera, está todo solucionado. No hay que tocar el frenillo. Creo que hacer frenotomía lo único que genera son cicatrices, tejido colágeno que interrumpen la vascularidad, contraen los colágenos, limitan la movilidad. Creo que peor el remedio que el problema. Nos pregunta nuestro amigo o amiga, quédate en casa desde Colombia. Pregunta, primero te felicita por la impecable conferencia y pregunta si recomiendas el uso de matriz alodérmica para el injerto de tejidos blandos y por qué. Bien, matriz alodérmica. Tengo varias experiencias en matrices. Las más antiguas obviamente son con Aloderm. Los resultados que hemos tenido con Aloderm al principio eran razonablemente aceptables en cuanto a porcentaje de cobertura y demás. En nuestra experiencia clínica se refleja bastante lo que muestra la literatura, que hay una altísima incidencia de recidiva a los 4 o 5 años. Con mis experiencias con Mucograph han sido bastante negativas en cuanto a que le he encontrado imposible su manipulación. Es muy complicada y no genera un aumento de biotipo. El único material que utilizo hoy en día es Mucoderm, que es de Botis, que le da un poco más de espesor al tejido, pero lo utilizo en casos muy favorables. Para poder utilizar una matriz dérmica, lo primero que necesito es un colágeno desplazado coronario. Lo uso solamente con colágeno desplazado coronario que me permitan el 100% de cobertura de la recesión. Para eso necesito encontrarme con todas recesiones que no sean muy profundas, que sean todas muy parejas, muy parecidas entre sí, y que todavía conserven una porción de tejido queratinizado de por lo menos 1,5 mm o 2 milímetros hacia apical de la recesión, y que ese tejido no solamente tenga 1,5 mm o 2 milímetros o más, sino que además tenga un biotipo razonablemente aceptable. Estamos hablando de un espesor de colgajo de por lo menos 1 milímetro. O sea que son bastante estrechas las condiciones para poder utilizar una matriz dérmica, y yo solamente utilizaría el Mucoderm, que es lo que genera un poquito más de biotipo que las otras técnicas. Si no, lo que utilizo es siempre injerto de tejido conectivo. O sea que frente al problema principal, que es el temor a tomar el injerto, al temor a la morbilidad, lo único que puedo decir es que esta bicicleta hay que andarla, hay que andarla, hay que andarla, hay que andarla. Cuanto más injertos de tejido conectivo tomamos, más seguros nos sentimos. Y cuanto más fineza y evolución tienen nuestros colgajos y nos empezamos a manejar con colgajos desplazados hacia coronario, hacia lateral, en todas sus variantes, o sea, disminuimos la cantidad de injerto que queda expuesto, nuestros injertos se hacen más pequeños, el riesgo de la morbilidad baja. Entonces tomar un injerto pasa de ser un cuco temeroso con riesgo que nos da miedo todo, a ser una cosa sumamente cotidiana que, si encima además utilizamos esas plaquitas que mostré de vacupreso estampado que cuestan centavos, ¿sí? El panorama cambia y tomar un injerto pasa de ser algo terrible a ser una cosa completamente manejable y cotidiana. Algunas preguntas más también desde el Facebook Live que estamos emitiendo desde la página de Facebook de Tonal Odontología. Nos pregunta Mireia Pedraza, dice, después de esta cirugía periodontal, aquí, bueno, el problema que tengo es que a lo mejor no sabemos a cuál se refiere de todas las que hemos visto. ¿Es conveniente una ortodoncia y a qué tiempo se le sugiere al paciente realizar su tratamiento? Esta es la pregunta del huevo o la gallina. Si primero la ortodoncia o después la cirugía. En líneas generales, la inmensa mayoría de las veces prefiero hacer la cirugía antes que la ortodoncia. En la realidad que me llega a la clínica todos los días, la mayor parte de los pacientes ya han tenido la ortodoncia. O sea, la recesión fue una consecuencia de la ortodoncia. Muy pocas veces me encuentro con pacientes que quieran, a pesar de que la ortodoncia no haya sido perfecta, volver a reincidir con tratamiento de ortodoncia. En general, cuando me llega el paciente ya es post-ortodoncia. Si supongamos el caso donde no tiene ortodoncia o el paciente tuviéramos la posibilidad de hacer una ortodoncia después del tratamiento quirúrgico, lo que tenemos que tener muy en cuenta es
qué tipo de ortodoncia, hacia dónde se van a mover los dientes. Porque la ortodoncia, depende del movimiento, puede llegar a ser beneficiosa. Entonces, si el movimiento va a ser, en el caso de recesiones vestibulares, va a ser hacia lingual o va a ser de intrusión, los tejidos van a aumentar. Si va a ser hacia lingual, va a ser de aumentar el biotipo. Si van a ser de intrusión, va a disminuir la línea bucogingival. Si van a ser de extrusión, se va a aumentar la línea bucogingival. Entonces, si el movimiento de ortodoncia va a generar un mejor volumen de tejidos, entonces prefiero hacer la ortodoncia. Ahora, esa ortodoncia me va a implicar otro riesgo adicional, que es la aparatología y la acumulación de placa bacteriana por parte de toda la patología de ortodoncia. Entonces, que si va a ser ortodoncia, necesito que sean pacientes súper controlados, ortodoncias lentas, pacientes que veremos en programas de mantenimiento en forma casi bimestral. Y si veo que hay algún riesgo con problemas mucogingivales durante el tratamiento de ortodoncia, entonces detengo la ortodoncia, hago la cirugía y después avanzo. Si no, todo lo demás, hago primero la cirugía y después la ortodoncia. Siguen nuestros amigos de Facebook. Franco Morey pregunta, en caso de perforar el tejido al momento de duodinalizar, ¿cómo se maneja esta injuria? ¿Se debe suturar o dejar que cicatrice por segunda intención? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno perfora el colgajo, y confieso que me ha pasado, lo he mostrado, lo primero que hay que hacer es dejar el instrumento acostado, respirar profundo y relajarse. Lo segundo que hay que hacer es tomar una sutura pequeña y reparar la lesión. Si seguimos levantando el colgajo con la fenestración, lo más probable es que esa fenestración sea grande. Y después trabajar alrededor de esa fenestración reparada con una pequeña sutura, con la forma más cuidadosa, probablemente ahí es donde empiezo a usar tal vez un bisturí, microtijeras, cosas que corten mucho para no generar ninguna clase de tensión en esa zona perforada. Y por supuesto, la zona de perforación va a tener que estar, no debería estar expuesta una raíz, por ejemplo, en una zona de perforación. Esa zona que debajo de esa perforación tiene que haber un injerto de tejido conectivo. Y hay que asumir que el tamaño de nuestro injerto conectivo va a tener que respetar que esa zona de perforación puede llegar a abrirse y generar un área nueva de injerto de tejido no cubierto. Con lo cual mi injerto se va a agrandar. Mi injerto probablemente, si pensaba ser un injerto muy poco vascular desepitelizado, cambie y use un injerto más vascularizado. O sea, tengo que actuar en consecuencia de esa fenestración. Si se me perfora un colgajo en una cirugía, por ejemplo, de un seno, de un mucoderm, por ejemplo, es catastrófico. Me ha pasado de hacer una perforación sobre un mucoderm y el resultado ha sido un fracaso total en esas áreas al punto que he tenido que ir a repararla con injerto de tejido conectivo más adelante. Querido Nelson Carranza, yo creo que si quisiéramos responder a todas las dudas y preguntas que tienen nuestros espectadores en este congreso dental de Yo me quedo en casa sería un abuso por nuestra parte. Así que simplemente quiero agradecer enormemente por parte de todos los que nos han visto, que ha sido muchísima gente esta tarde. Había un interés bestial en la presentación. Y también de parte de todo el equipo de Tonal Odontología que hemos creado este evento con toda la ilusión del mundo para que esta cuarentena forzosa y triste sea lo más llevadera posible. Y el doctor Carranza pues, ha hecho que estas, yo creo que prácticamente 2 horas hayan pasado volando. Muchísimas gracias. Bueno, un enorme placer y bueno, para lo que necesites, Marc, en el futuro. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos los que se han unido y me han aguantado durante todo este rato en esta presentación desde sus casas, incluso hasta altas horas de la noche ya en Europa. Un abrazo enorme y bueno, fuerza entre toda la humanidad que esto lo vamos a pasar. Que lo más grave es el virus, no se preocupen por la economía, los argentinos tenemos mucha experiencia en crisis, hemos vivido toda nuestra vida en crisis y las crisis van y vienen y siempre pasan. Quiero comentar también el virus. Sí, quiero comentar también que en este congreso, que probablemente dure todo lo que dure la cuarentena, porque hay interés, hay ganas, hay necesidad de no desconectar de la profesión y tal vez estas conferencias pues están siendo una ayuda para mucha gente para pasar tramos de 1 o 2 horas de forma más rápida y agradable. Quiero comentar que mañana tenemos 4 conferencias más. Empezamos a las 11:30 de la mañana, hora
peninsular española. En las Islas Canarias será 1 hora menos. Con lo cual tenemos a primera hora desde Portugal, desde Lisboa, a Nuno Pinto, que nos hará un poco de repaso de técnicas a nivel de endodoncia. Para todos aquellos que les interesa la endodoncia o a los especialistas en la materia, pues va a ser muy interesante. Tenemos también a Josep Arnabat, experto en láser, que hará una charla a las 12:30 del mediodía, hora siempre española, en este caso, sobre segundas fases con láser. Hoy se ha hablado un poquito del láser. Josep Arnabat nos hablará de láser mañana, es muy interesante. Él es uno de los mayores expertos en el mundo en esta materia. Luego, por la tarde, a las 5:30 hora española, desde México, nos hablará Gabriela García, que ella es odontopediatra, y hablará de odontología mínimamente invasiva, maximizadora de ingresos. Puede venir muy bien esta conferencia ahora en estos tiempos en los que económicamente puede que lo pasemos un poquito mal, así que es una conferencia realmente interesante. Y por último, una conferencia muy, muy esperada por mucha gente, es David Troncoso desde Colombia, desde Medellín. Hablará de las microcarillas, microveniers, el uso de microscopio en rehabilitaciones estéticas y en prostodoncia en general. Y lo digo por experiencia porque lo he visto, es una maravilla esa presentación, igual que también David Troncoso, que es un genio. Así que nada, os animo a estar conectados mañana, seguir a Tonal Odontología en Instagram y en Facebook, porque allí estamos constantemente publicando novedades, conferencias, etcétera, etcétera, para que este triste tiempo de coronavirus, pues lo podamos al menos pasar al menos por la parte que a nosotros nos toca y que depende de Tonal, que sea un poquito más alegre. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana.